Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Es un honor y un privilegio estar aquí con todas y con todos vosotros y como siempre, un honor y un privilegio acompañar a Baltasar, que bueno, es un ejemplo vital de dignidad en un acto como este. Y sí, es un deber de memoria. Y es un deber el que tenemos todas y todos de seguir avanzando en este camino de memoria y básicamente porque de las víctimas hemos aprendido todo. Las víctimas nos han marcado el camino, las víctimas de dentro y las víctimas de fuera. Y quizá porque en el tiempo en el que tuve otras responsabilidades, aprendí mucho de ello. Me gustaría hablaros del exilio, el deber de memoria que me genera esa experiencia sobre el exilio. Papá, ¿qué es el exilio? Y esa fue la pregunta muy inocente que una niña de 7 años le hace a su padre, a Sergi Pamiés. Pamiés era hijo de dirigentes comunistas, de Teresa Pamiés y de Gregorio López Raimundo. Y él, mirando a su hija, le dijo: exilio es notar que eres extranjero. Te lo recuerdan cuando estás fuera de casa, pero también te lo recuerdan cuando estás dentro. Es aprender a amar un país que no es el tuyo, que es el país de tus padres, un país al que ya no vas a volver. Y cuánto nos cuesta recuperar la memoria del exilio republicano. Cuando decía Baltasar hace un momento que en otros países, que internacionalmente se ha reconocido la memoria de su gente, de gente que luchó por la libertad, por la democracia, por los derechos, por la solidaridad. Aquí nos ha costado tanto reconocer estos valores de nuestra gente, de la gente que luchó por la legitimidad democrática, que no hicieron nada diferente que respetar la ley, las normas democráticas. Así que el exilio y nuestros exiliados representaron los mejores valores que teníamos como pueblo: la solidaridad, la libertad, la fraternidad, la honradez, la inteligencia, la igualdad. Fue una historia que afectó a millones de españoles y fue una historia silenciada a lo largo de los años. Una memoria que durante décadas fue sostenida por unos pocos familiares, unas pocas víctimas, unos pocos investigadores, que no pudieron mostrar a esta España y al mundo los hombres y mujeres que se enfrentaron al fascismo y que sufrieron ese exilio por defender la democracia. Y fueron hombres y mujeres que sufrieron una contienda, un conflicto armado que no buscaron, que se les impuso después de un golpe de Estado. Y después de pelear y luchar aquí por esa libertad, tuvieron que marchar. Y tuvieron que marchar a otra guerra, a otro exilio, a otro conflicto, que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y enfrentarse al fascismo y al nazismo y a lo que después vino. Y llegó el momento, ahora es el momento, de reconocer el valor de esos hombres y mujeres. Y tiene que ser el Estado, sí, el Estado, como política de Estado, quien reconozca lo que fueron, que reconozca quiénes fueron, que nos devuelvan esa memoria, porque es tan digna, es una memoria tan democráticamente digna. Nos tenemos que sentir tan orgullosos, independientemente
en qué comunidad autónoma estemos, a qué partido pertenezcamos, en qué lugar o en qué pueblo, o qué seamos o dónde estemos. Resulta que no, que esa es nuestra memoria, esa es nuestra historia. Para la inmensa mayoría de aquellos compatriotas nuestros, todo esto llega demasiado tarde. Pero debemos de pensar que cada oportunidad es la última. La última oportunidad para homenajear a los supervivientes de aquella primera generación. Pero es la última oportunidad para recordar. ¿Y sabéis qué? Que es la oportunidad para contar con los nietos y con los bisnietos y con los tataranietos. Tenemos que contar con la gente joven, tenemos que contar con la gente más joven, en la escuela, en el instituto, en la facultad. Necesitamos contar esta historia, contar estos valores, para que se sepa que somos un gran pueblo. No somos un pueblo gris, oscuro, triste, no somos cutres, al revés. Peleamos por la libertad en Europa y los españoles exiliados, los republicanos, conquistaron la libertad en Europa, entraron en París, nuestra 9 entró en París y fueron ellos y nunca se nos reconoció. Y no se nos reconoció porque interesaba a los franceses apuntarse el tanto y ese punto. Y fue la 9, valiente. Daba igual, eran socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, daba igual. Luchaban por la libertad y se unieron en ese camino de libertad. Y pensaban que conquistando París, conquistarían Madrid, conquistarían España. Y no ocurrió así, pero nos han conquistado el corazón. Y nos han conquistado la creencia en que este es un gran país. Y tenemos que recuperar esa historia. Así que su trabajo y su ejemplo permanecerán y lo harán siempre en una huella imborrable. Y nuestro país tiene una deuda histórica, este deber de memoria. Y nuestros luchadores y luchadoras salieron y se vieron obligados a vivir en otros países, a trabajar en otros países, dejaron sus tierras, su casa, sus amigos, su idioma, dejaron su trabajo y tuvieron que abrir un nuevo camino. 450.000 exiliados españoles que pasaron por campos de concentración, que después se afincaron y trabajaron por nuestra libertad desde ahí fuera. Así que vamos a recuperar su memoria y tenemos que poner en valor sus aportaciones, no solo de progreso, desarrollo y modernización en sus países de acogida, sino también porque se lo debemos en la recuperación de nuestra democracia. Vamos a rendir un tributo a las sociedades y a las instituciones y a los gobiernos que les acogieron. Y como dijo María Zambrano, que no solamente es una mujer republicana y muy valiosa, que además ahora da nombre a una estación de tren, la de Málaga, que nos sentimos orgullosísimas y orgullosísimos que ocurra esto. Dijo, el exilio es otra patria irrenunciable. Sabéis que María Zambrano fue una humanista, filósofa, poeta, estaría y estaba a la altura de Machado, de Ortega y Gasset, que fue su mentor. Fue una mujer que en el año 36 tuvo que abandonar España y que en el 37 volvió para ponerse del lado de los luchadores por la democracia y la libertad. Y después volvió a irse, tuvo que volver a marcharse, una vez que termina la guerra civil, la guerra de España. Y esta mujer, después, al cabo de los años, fue reconocida con el Príncipe de Asturias y fue reconocida por el Premio Cervantes. Y no solamente ha dado nombre a una estación de tren, es muchísimo más. Y nos sentimos muy orgullosas de una mujer y una mujer republicana. En el año 19 fue la primera vez que un presidente del gobierno
realizó un tributo al que fue el último presidente de la República Democrática de España y estuvo en la tumba de Manuel Azaña, también estuvo en la tumba de Antonio Machado y ahí se hicieron actos oficiales de reconocimiento a militares, a brigadistas, a políticos republicanos, a los miles de españoles que murieron luchando por la libertad, porque el año 19 fue el año del exilio, donde conmemoramos y recordamos a los españoles que tuvieron que marchar. Por primera vez, ese año hubo una representación española en la liberación de París. En el año 20 se cumplió el 75 aniversario de la dominación nazi y también recordamos a los soldados españoles que lucharon por la libertad de Europa. Y durante décadas el exilio fue calumniado por el franquismo. Se calificó a veces hasta del exilio dorado y se dijo del exilio que era la anti-España. Fue minimizado, fue silenciado, fue vejado, fue olvidado. El régimen franquista trató de borrar su existencia solamente para que los españoles del interior no conociesen cuáles eran las circunstancias que habían pasado los exiliados. Pero ellos mantuvieron algo que a mí me parece heroico, el sentimiento patriota de amor hacia España. Amaron la bandera democrática y resistieron todos esos años en el exilio. Trabajaron en organizaciones para defender la libertad de España. Trabajaron por los derechos humanos allá donde estuvieron. Crearon sociedades de apoyo a los españoles del interior y vivieron en las peores condiciones materiales. Por lo tanto, tenemos una deuda pendiente. Tenemos esa deuda pendiente con los exiliados y tenemos un deber de memoria por los exiliados. La invisibilidad de las víctimas, la invisibilidad de los vencidos y el desdén hacia los exiliados es algo que todavía no hemos resuelto. Y no lo hemos resuelto en una sociedad democrática. No hemos sido capaces de asumir y enfrentar esta realidad. Así que tenemos que soportar ese trauma como sociedad. Tenemos leyes, la ley del 7, la ley del 22, nos dan herramientas, pero tenemos que intentar transmitir este relato a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, porque es nuestro presente, pero también es nuestro futuro como pueblo. Tenemos que recordar ese gran exilio republicano del año 39. Este fue el último gran exilio de nuestra historia, la historia de España. Y no podemos ser románticos, lo pasaron muy mal y sufrieron mucho allá donde estuvieron. Pero tenemos que abordar el exilio desde el respeto, la equidad y la justicia. No elegimos el exilio. Nos encontramos con que nos habían exiliado. Nos salvaron de la guerra, pero nos perdieron para siempre. Estas frases las repetían los exiliados, aquellos que sufrieron el éxodo de la Guerra Civil Española. Miramos hoy hacia los exiliados de otros países y son todos vidas truncadas, pero en el año 39 les pasó a los españoles. Ahora mismo tenemos focos de exilio, vemos una Europa con guerras, tenemos unos africanos que intentan llegar a España buscando una mejor vida, trabajo, comida, tenemos a los ucranianos, centroamericanos, y lo que trasladamos es una historia de solidaridad. Asistimos al resurgir
y al nacimiento de formaciones populistas, neofascistas. Tenemos un mundo lleno de nostálgicos de tiempos terribles, con nacionalismos excluyentes, de intolerancia e incomunicación. Y aquí también puede ocurrir. Y este es el problema. Tenemos una ley, nos da herramientas, pero no podemos asegurar que exista voluntad, no de presente, sino de futuro, para su implementación. Hace muy poco, el pasado 5 de mayo, celebrábamos la liberación en 1945 de esa Europa del dominio nazi. También el 5 de mayo de 1945 se produjo la liberación del campo de Mauthausen, y un campo que nos atañe, porque era el campo de los españoles, era el campo de los exiliados españoles. El 26 de abril del año 19, el Gobierno de España aprobaba en un Consejo de Ministros instaurar el 5 de mayo como el Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y exterminio nazi. Se pretendía, como en otros países europeos, honrar la memoria de los españoles, reconociendo que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática, un esfuerzo de sacrificio y lucha por la democracia y la libertad. El Estado español no estuvo nunca a la altura de otros países europeos en el reconocimiento de las víctimas que sufrieron la injusticia que supuso el exilio y el internamiento y exterminio en campos de concentración y de exterminio. Historias como las de Mauthausen y su desconocimiento nos demuestran que sigue habiendo esta deuda. ¿Y por qué traigo este punto aquí? Porque hay un cuestionamiento de qué normas aplicamos, si han prescrito los crímenes, si son lesa humanidad, si no lo son, qué pasa en otros países, podemos investigarlo. Hay una juez de Ferrol que archiva un asunto, hay querellas que no se tramitan, hay denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el Comité de Naciones Unidas de desapariciones, de torturas. Y sin embargo, en Europa se investigó todo. Tuvimos los juicios de Nuremberg, se aplicaron las normas, los principios, no se cuestionó la justicia respecto a la brutalidad que se sufrió en Europa durante el terrible periodo nazi. Por eso lo traigo aquí, porque nosotros también, con esa guerra, con ese golpe de Estado, con esa guerra, con ese exilio, sufrimos y padecimos lo mismo que en Europa. Por lo tanto, necesitamos aplicar aquí esa misma justicia. Mauthausen fue uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad, junto al resto de los campos de exterminio, pero Mauthausen fue especialmente cruel. Los que ingresaban en Mauthausen iban a morir directamente, no había margen para la vida en aquel sitio. Mauthausen fue una infamia dentro de la infamia. La palabra misericordia en Mauthausen perdía su significado. Solo se buscaba exterminar a los seres humanos, con humillación, tortura, maltrato de todo orden, físico, psíquico, psicológico. Hubo esclavismo y hubo cámara de gas en el campo contiguo a Mauthausen, el campo de Gusen. De Mauthausen, después de un exterminio físico con el trabajo, les daban exactamente comida para que sobreviviesen 6 meses. A los 6 meses morían, y los que no morían eran trasladados a Gusen y allí pasaban a las cámaras de gas. Mauthausen, como acuñaron los franceses, era el campo de los españoles.
Iniciaron la estancia en Mauthausen 400 españoles que venían de la Francia ocupada. Los trasladaron allí y fue el primer contingente que llegó a Mauthausen. Incluso los judíos deportados llegaron después de los españoles, porque los españoles construyeron Mauthausen. Y allí murieron, para que os hagáis una idea, el número de españoles que llegaron a Mauthausen fueron 9.328. Murieron 5.184, sobrevivieron 3.809, 334 desaparecidos. Mauthausen fue el campo de la vergüenza. La mayoría de ellos perdieron la vida, como os decía, en Gusen. Hay que recordar a todos los campos de exterminio, porque en todos de ellos hubo españoles. Porque fijaos, en septiembre de 1940 hay un encuentro entre Serrano Suñer, ministro de la Gobernación de Franco, que era un hombre del régimen, un hombre fuerte, filonazi, con las máximas autoridades del nazismo. El mismo día de su marcha de Berlín salió una orden desde la Oficina de Seguridad del Tercer Reich a todas las oficinas de la Gestapo en Europa, para que los españoles que estaban en los campos como prisioneros de guerra fueran trasladados a Mauthausen. Esto, ¿sabéis lo que significaba? Que los españoles tenían que ser exterminados. Es decir, España, Franco, no fue un observador pasivo de lo que sucedía en los campos de concentración, fue el que dio la orden para que el régimen nazi terminase con los españoles que estaban en los campos de concentración, en los campos de exterminio. No fue una actuación ni siquiera pasiva, fue activa. Los presos republicanos españoles, en lugar de recibir el triángulo rojo de prisioneros políticos, recibieron, siguiendo las instrucciones de España, el triángulo azul, que les distinguía como apátridas. Esto sabéis lo que significaba en un campo de exterminio, que no le importaban a nadie, que no importaban sus vidas, que nadie se preocupaba por ellos. Toda una contradicción que solamente se explica desde el deseo del régimen franquista de no reconocerles como compatriotas. Se decía, si no están en España, no son españoles. Fueron miles de españoles que defendieron, repito, con su vida la democracia y la libertad. Y estamos aquí y somos muchos y muchas los que nos estamos mirando ahora y tenemos sentimientos compartidos y estamos para recordar, pero también estamos para saber que las víctimas del franquismo, del golpe de Estado, de la guerra civil, del franquismo, que fue un régimen fascista que se alargó en el tiempo, tuvo también consecuencias en Europa y también produjo lo mismo que en el resto de Europa, un exterminio simplemente a hombres y mujeres que creían en derechos y en libertades. Francesc Boix, conocido como el fotógrafo de Mauthausen, permitió que gracias a su testimonio y a su colección de fotografías, la mayor que hay de un campo de concentración, se condenara a los criminales de guerra nazis ante el Tribunal Internacional de Nuremberg. El 5 de mayo de 1945, cuando el 41 Escuadrón Reconocimiento de la 11 División Armada del Ejército de los Estados Unidos entraba en Mauthausen, lo primero que vieron los soldados norteamericanos fue una gran pancarta, grandísima, que estaba a las puertas del campo, y decía, literal, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Los exiliados españoles ayudaron activamente a derrocar y a derrotar el nazismo. En las filas de la Legión extranjera francesa primero
y en la resistencia organizada en los últimos días en el campo de concentración de Mauthausen después. Los republicanos españoles combatieron el franquismo en España, se exiliaron y lucharon contra el nazismo en Europa. Aguantaron, resistieron, sobrevivieron y mantuvieron vivo el legado, un legado de libertad y un legado de democracia, porque quien ha pasado por un campo de concentración no lo puede olvidar nunca. Como dice el juramento de los supervivientes en Mauthausen tras la liberación, la paz y la libertad son la garantía de la felicidad de los pueblos, son la garantía de la construcción de un mundo sobre nuevas bases de justicia social y nacional. Esa es la única ruta hacia una colaboración pacífica de las naciones y de los pueblos. Y este es el legado que dejaron nuestros compatriotas que liberaron Europa y que lucharon por la democracia y nuestra actual libertad. Muchísimas gracias.